Eh, Quería también aclarar que ha habido un pequeño error en la publicación del flyer por confusión de títulos y el doctor Vladimir Hashinsky tiene la conferencia de prevención conjunta de delitos, problemas cardíacos y la demencia, tema de relevante interés. Entonces, bueno, en ese sentido ya el flyer estaba publicado, pero fue sencillamente un error, el cual pues pedimos excusa. Yo creo que puedes continuar, Eric, y gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, doctora Beatriz. Sin duda queremos pedirles, bueno, a todas las personas que tengan el micrófono encendido, tal vez poderlas apagar para que no tengamos ninguna interrupción. Bien, entonces, primeramente dar las muy buenas noches tengan todos ustedes. A nombre, justamente, como bien lo nombraba la doctora Beatriz, a nombre de Laboratorios Vago de Bolivia, les damos la más cordial bienvenida a este nuestro webinar. También queremos agradecer a todos y cada uno de los participantes que estamos en esta sala virtual por su participación en este webinar de la Sociedad Panamericana de Neuroepidemiología. Antes de dar inicio justamente a lo que va a ser nuestro evento, queremos agradecer a quienes hicieron posible este evento virtual de gran magnitud científica. Queremos agradecer primeramente justo a Laboratorios Vago de Bolivia por brindarnos en cada momento este apoyo científico, con cursos, con conferencias y todo ello, ¿no? Laboratorios Vago sin duda se preocupa bastante por tener el área científica de su lado y en esta oportunidad no ha sido indiferente. También queremos, por otro lado, a nombre de los laboratorios Vago, queremos agradecer a la doctora María del Rosario Calderón, quien es médico neurólogo de Cochabamba, Bolivia, y actual secretaria de la Sociedad Panamericana de Neuroepidemiología, por ser el lazo o el lazo o el nexo justamente entre Laboratorios Vago y la Sociedad Panamericana de Neuroepidemiología. Bien, ahora entrando a lo que va a ser ya nuestro evento, recordarles que tendremos la participación de excelentes médicos, distinguidos profesores e investigadores de renombre mundial, que sin duda yo sé que muchos de ustedes los conocen o han escuchado de ellos. Como bien lo mencionaba la doctora Beatriz, tendremos la grata participación del doctor Fernando Gracia desde Panamá, el doctor Vladimir Hashinsky desde Canadá, el doctor Andrés Salazar de Estados Unidos, como también la participación del doctor Carlos Pardo de Estados Unidos, ¿no? Vamos a dar inicio. También recordarles que esta noche, una vez terminando lo que van a ser nuestros temas preparados por nuestros 4 expositores, vamos a poder, una vez concluyendo el evento, poder disfrutar justamente de un concierto de la participación de una filarmónica de acá de Cochabamba, Bolivia, como bien lo mencionaba, pero por la coyuntura y por la situación que hoy estamos pasando a nivel mundial, se nos hace un poco difícil poder juntar a todos los integrantes justamente de dicho grupo, por lo cual se ha elegido participar entre 4 a 6 personas que nos van a interpretar sin duda excelentes temas con puros instrumentos de cuerda, como son los violines, violonchelos, ¿no? Va a ser un grato, algo muy lindo escuchar. Bien, vamos a dar inicio, entonces, como bien lo dio la doctora Beatriz, que ya agradeció prácticamente la participación de los distinguidos profesores que los tenemos ya acá en sala. Y también vamos a empezar ya con nuestro primer tema de la noche, que está a cargo del doctor Fernando Gracia. Un punto que comentar en el tema que va a brindar el profesor es justamente que el tema ya viene pregrabado. Va a ser por cuestiones justamente de seguridad para evitar interferencias con esto de lo que es del internet, pero como ustedes ya lo han podido ver y lo han podido escuchar, el doctor se encuentra en nuestra sala virtual para que posteriormente las preguntas que vayamos teniendo, entonces sin duda la podemos escribir en el chat y el doctor sin duda nos va a ir aclarando, ¿no? Queremos agradecerle entonces al doctor Fernando Gracia. Bien, entonces damos inicio justamente a lo que es nuestro webinar con la primera participación, como lo íbamos mencionando, del doctor Fernando Gracia, quien es un médico del país de Panamá,
profesor neurólogo del Hospital Santos Tomás, quien nos va a dar su tema, que es esclerosis múltiple en Latinoamérica. Doctor Fernando, muy agradecido por participar en nuestro webinar. Entonces comenzamos con la primera charla de nuestra noche. Por favor, si podemos dar inicio. No está saliendo el audio, creo. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias al comité organizador de este interesante webinar de la Sociedad Panamericana de Neuroepidemiología, en donde tengo el gran honor de compartir con el doctor profesor Hachinsky, el doctor Salazar y el doctor Barbo. A mí, pues, me toca hablar un poquito de la esclerosis múltiple en Latinoamérica, y obviamente con un énfasis en los aspectos epidemiológicos. Así que, como ustedes saben, bueno, no tengo ningún conflicto de interés asociado con esta presentación, y ustedes saben, pues los datos, registros, números de esclerosis múltiple no estaban muy bien establecidos, y en los años 60, 70 se hizo un primer mapa mundial donde se hablaba de bajo, alto, muy bajo riesgo, sin números precisos de la epidemiología. Vemos como en Latinoamérica, pues obviamente estaban muy bajos o falta de datos, y claro, en Norteamérica y en el norte de Europa, pues era donde mayores casos de esclerosis múltiple que podían ocurrir. En el 91, el doctor Kurske empieza a hacer quizás el primer mapa ya con números, en donde de todas formas en Latinoamérica pues era una zona de bajo riesgo, que podía ir de 1 a 5 casos por 100.000 habitantes, y nuevamente en Norteamérica y el norte de Europa con los mayores números de esclerosis múltiple. Recientemente, el año pasado, se hace el último atlas, con ya datos interesantes, de datos más dignos, controlados, y sigue siendo Latinoamérica un área de baja o muy baja prevalencia, porque todavía habían áreas donde la información pues no estaba completa. Ustedes saben que Latinoamérica es una región extensa de casi 25 millones de kilómetros cuadrados. Hay 36 países aproximadamente, una latitud que va desde 32 norte a 56 sur, muchos variables climas de todo tipo. Vivimos cerca de un poco más de 600 millones de habitantes, con un gran mestizaje, en donde básicamente la mezcla de caucásicos con originarios americanos, con africanos americanos, un gran mestizaje, y sobre todo de una etnia y de diferentes idiomas, básicamente español, portugués, inglés y francés. En los fines de los 90 se hizo un simposio europeo de Charcot, la Fundación Charcot, donde se ponía a relieve la poca información epidemiológica en el mundo de la esclerosis múltiple. Así que fue un estímulo para que empezaran a hacerse ya estudios un poco más controlados. Y en el 99 nace el ACNIMS, que es la Comisión Latinoamericana para el Tratamiento e Investigación de la Esclerosis Múltiple. Y una de sus primeras funciones fue de investigación, de ver qué estaba pasando con la epidemiología de la esclerosis múltiple.
En su segundo congreso de LACNIMS, el doctor Kurz, que también hizo una presentación muy importante, en donde ya se presentaban diferentes estudios iniciales en varios países de Latinoamérica, en donde, claro, la prevalencia seguía siendo baja. En el 2012 hacen dos publicaciones en el Multiple Sclerosis Journal. Una la hace el doctor Melcon, que dirigió este grupo colaborativo multicéntrico para el estudio de la esclerosis múltiple en América Latina y el Caribe, que llamó YEMAL, y recopila presentaciones, póster en congresos, diferentes estudios, journals, y hace una revisión muy amplia en donde se hace lo que ha permanecido realmente, el mapa de la prevalencia de esclerosis múltiple en Latinoamérica, donde seguimos dando baja prevalencia, donde quizás en México y Argentina pues mostraban los mayores números de prevalencia junto con Cuba, y el doctor Cristiano con un grupo de Latinoamérica hace ya una revisión sistémica de todos los estudios relacionados, y pues quedan 22 estudios en este metaanálisis de la esclerosis múltiple, en donde persisten pues los números de baja prevalencia, ya con estudios controlados, sobre todo en esta área de Sudamérica, Centroamérica, Argentina y Brasil. En el 16 se presentó en LACNIMS del 2016 en Argentina, en Buenos Aires, un grupo de 57 colegas neurólogos centroamericanos. Nos reunimos y hicimos un censo de cómo estaban los casos de esclerosis múltiple en nuestros países, y una prevalencia cruda, diría yo, de 6.6, casi 3.000 pacientes con esclerosis múltiple en las regiones centroamericanas, con Costa Rica y El Salvador aparte. Fueron 6.317 casos, y vemos como Puerto Rico la mayor prevalencia, posiblemente por la gran influencia caucásica junto con Cuba, pero había un promedio de 6.6 casos por cada 100.000 habitantes. Se hizo un registro, un censo, y se trataron de ver las características de la esclerosis múltiple en casi 1.100 pacientes con esclerosis múltiple incluidos en estos países, y donde vemos que la relación de mujer a hombre es más alta, casi 2 o 3 veces más frecuente en mujer que en hombre. La edad de inicio 33 años, y se tomaba cerca de 4 meses para el diagnóstico. Más frecuente la esclerosis múltiple de requerir remisión, seguida de secundariamente progresiva y de primariamente progresiva, y cerca del 60% de los casos tenían un EDS por debajo de 3, perdón, que ustedes saben, EDS es la escala de discapacidad, en donde el paciente pues estaba funcional, estaba caminando, y fue muy interesante además que el 94% de los pacientes pues tenían algún tipo de tratamiento que estaba aprobado en sus países. Así que el mapa de Centroamérica y el Caribe se empieza a conformar, todavía obviamente con un subregistro muy posible, y por estudios ya controlados y con protocolos similares que tendrán que efectuarse, y que posiblemente lo vamos a hacer. Así que la evolución de la esclerosis múltiple, su prevalencia y fenotipo fueron hace un par de años analizados por el doctor Negroto y Correale, y se hace ya este mapa un poco más definitivo de lo que ha ido ocurriendo, en donde nuevamente la prevalencia sigue siendo baja, de 1 hasta 30 por mil, con excepción de Puerto Rico. Los casos de incidencia no son muchos, quizás Panamá y Argentina son los que han evaluado la incidencia, y llama la atención de que vemos que pareciera que hay un aumento de la incidencia de la esclerosis múltiple. Vemos en el 2007 1.7 en Argentina, comparado con el 2013 3, y en Panamá 0.3 entre el 90 y 99, y 0.5 entre el 2000 y 2005. Así que pareciera que hubiera un aumento de los casos
si tomamos esto como referencia, aunque observacionalmente pareciera que es así. Así que los subtipos en nuestros países pues siguen siendo similares al resto de las regiones del mundo, donde la recaída y remisión anda cerca del 80% de los casos, secundariamente progresiva entre 15-20% y primariamente progresiva entre 5 a 10% de los diferentes series de casos. Así que Brasil, unas palabras adicionales. Brasil es un país enorme, de altamente extensión, de muchas provincias, y se publicó hace unos años una revisión sistemática, los diferentes estudios que se hicieron, y sigue siendo la prevalencia baja, que puede de 1 hasta 20 por caso por cada 1000 habitantes, y que sus características pues también son similares. Así que recientemente ustedes saben que la esclerosis múltiple primariamente progresiva pues es la de menor frecuencia, 5 a 10% de las series, no tenía tratamiento hasta hace 2 o 3 años, y era sencillamente devastadora, progresaba, no había cómo detenerla. Pues ahora con el nuevo aprobaciones de un medicamento para su tratamiento y de tener, pues se ha tomado un poco más de influencia, de interés, y aquí se analizan los estudios epidemiológicos que se han hecho en Latinoamérica. Quizás los principales son estos, donde ya vemos cómo la prevalencia de la primariamente progresiva, definitivamente dentro del grupo total de esclerosis múltiple, pues sigue siendo bajo, pero de alto interés hoy en día, ya que puede ser tratado en algún momento. Así que se hace también el mapa ahora fraccionado al tipo de esclerosis múltiple primariamente progresiva. La esclerosis múltiple, quería dar algunos datos sobre los factores de riesgo. Estos son los estudios de prevalencia y incidencia que les he mostrado que hay en estos días. Ha habido muchos avances, creo yo, en los últimos 10 años. Y no sabemos realmente, o queremos analizar un poco los factores de riesgo, algunos de ellos que pueden tener alguna relación. Tienen en cuenta que la esclerosis múltiple es una enfermedad compleja, autoinmune, que tiene mucha influencia genética, posiblemente en los alotipos, y debe haber algo del ambiente que influya para que tenga menor o mayor frecuencia, lo cual eso creo que está en un signo de interrogación importante. Así que como una enfermedad autoinmune que tiene que haber una trilogía donde haya factores de ambiente, eventos regulatorios epigénicos y posgenómicos, y sobre todo variantes alérgicas. Se han identificado ya casi 300 tipos de genes que pueden estar relacionados de alguna forma con la esclerosis múltiple, algunos de ellos, pero los halotipos parecen ser los más importantes. Se hizo un estudio muy sistemático, una revisión hace unos años, mostrando casi 60, 70 casos, posibles factores de riesgo, y quizás no ha habido mucho cambio desde entonces. Se sabe que el sexo es más frecuente en la mujer que en el hombre, puede haber infecciones hormonales, sistemas inmunológicos, la genética con el halotipo DR15, DR13, el tabaco, como en toda enfermedad autoinmune. El tabaquismo promueve la enfermedad autoinmune, igual que aquellos pacientes que tienen anticuerpos, hayan desarrollado o hayan estado en contacto con la mononucleosis infecciosa. Últimamente la microbiótica, parece que cuando hay una microbiótica intestinal alterada, pues produce factores proinflamatorios, y que estos pueden promover o estimular la crisis o la aparición más temprana de la esclerosis múltiple. Así que, viendo un poco estos factores, aparentemente nace o se piensa donde más esclerosis múltiple hay en los países escandinavos, que ustedes saben, los 800 años después de Cristo invadieron Islandia, Groenlandia, Gran Bretaña básicamente, con Irlanda, y también las costas europeas del norte
de España, Francia y un poco se fueron también a la parte europea. En contraparte, las Américas fueron invadidas o fueron colonizadas o fueron pobladas hace 15, 20 mil años a través del estrecho de Bering. Los asiáticos cruzaron y poblaron todo el continente americano. De forma tal que ha habido una mezcla entre estos genes caucásicos que llegaron a Canadá y Estados Unidos a través de Gran Bretaña y los otros países europeos, con poco mestizaje. En paralelo, Europa, España y Portugal poblaron todo lo que es Latinoamérica. Así que, pero con la diferencia de que aquí, en esta región, hubo un alto mestizaje, como ustedes saben que somos todos productos de un mestizaje importante en Latinoamérica. Así que aquí ocurrieron, con la esclerosis múltiple, quizás un gen promotor de esclerosis múltiple y quizás unos halotipos preventivos de la esclerosis múltiple y lo que llamaban la lucha de vikingos contra genes asiáticos. Y vemos como en Latinoamérica nos han identificado grupos de originarios americanos sin mezcla con esclerosis múltiple en diferentes estudios hechos en México, Colombia, Brasil, Venezuela, y ha habido obviamente unos alelos que son protectores, como posiblemente los asiáticos, con unos alelos de riesgo, como los caucásicos, como el HDRB15. Así que ha habido también en los pacientes marcadores genéticos de esclerosis múltiple en poblaciones de mestizaje americano, en donde el HLA-RB15 pues, está presente en varios de estos grupos, se han identificado, igual que la mezcla, la proporción genética de los ancestros de los pacientes con esclerosis múltiple en Latinoamérica. Parece que hay una influencia importante de ancestros europeos en esta población. Así que sabemos que el tabaco definitivamente incrementa las reacciones proinflamatorias, aumenta la frecuencia de enfermedades autoinmunes, aumenta toda esta actividad inflamatoria y reduce la actividad antiinflamatoria. Y se ha visto que la esclerosis múltiple, definitivamente, el tabaquismo parece estar asociado a la discapacidad con esclerosis múltiple. Así que ven ustedes aquí en estos estudios como la parte de los pacientes que fuman, que son las líneas rojas, pues hay más frecuencia de esclerosis múltiple que no fuman. En los diferentes estudios, pues hay un incremento aparentemente de esclerosis múltiple en los pacientes fumadores, igual que aquellos que han tenido contacto con la mononucleosis infecciosa. Esto todavía está por ser evaluado en el mundo. La otra es la hipotesis higiénica. Vemos como las enfermedades infecciosas han ido disminuyendo en el mundo, mientras que las autoinmunes han ido aumentando. Eso se aplica a la esclerosis múltiple. Y hay algunas historias, algunas hipótesis donde la exposición de infección en la infancia puede ser un factor que contribuye a la enfermedad en individuos genéticamente predispuestos, la falta de ellos, y aparentemente hay algún factor protector que atenúa el sistema inmune y hace que las enfermedades autoinmunes sean de menor frecuencia. La obesidad, se piensa que también la obesidad es una acción, una situación proinflamatoria, sobre todo paciente obeso que tenga halotipos de RB15, pues parece ser inclusive con vitamina D baja, lo que llaman múltiples factores, aumenta a que la esclerosis múltiple aparezca más temprano, sobre todo en adolescentes en sobrepeso. La vitamina D, como ustedes saben, ha estado muy de moda y se observa en múltiples
situaciones donde la enfermedad autoinmune puede salir adelante. Así que parece también que es un factor ambiental que puede afectar la prevalencia de esclerosis múltiple, ya que, como usted sabe, que no vamos a entrar en detalles, pero sí, la hipovitaminosis aumenta las reacciones inflamatorias inmunológicas, interleuquinas, y la vitamina normal, D normal, hace una buena balance entre los proinflamatorios y los antiinflamatorios, y eso pues estimula la aparición de una enfermedad autoinmune como la esclerosis múltiple. Las infecciones sistémicas, obviamente, se incrementan los brotes, hacen que las células mononucleares secreten mayor cantidad de citoquinas proinflamatorias, facilitan el ingreso de linfocitos T autorreactivos al sistema nervioso central, lo que promueve pues que aparezca una esclerosis múltiple más prematuramente o aquellos que tienen la enfermedad tengan crisis. Y finalmente, todo esto en este artículo de hace unos años, pero habla de todos estos factores de riesgo, vitamina D, exposición al virus de Epstein-Barr, tabaquismo, obesidad, hablando de que la dieta con sal, con altos niveles de sal también puede disparar cualquier enfermedad autoinmune, en especial también a la esclerosis múltiple. Así que la esclerosis múltiple tiene factores ambientales, genéticos, múltiples dietéticos, inclusivemente por la vitamina D, el microbioma, tóxicos que no sabemos cuáles son, infecciones, localización geográfica, sobre todo asociados a los tipos promotores. Así que hoy en día, pues este es uno de los últimos, el último atlas de la Sociedad Americana de Esclerosis Múltiple y la Asociación, la International Federation de Esclerosis Múltiple. Parece que hay 4 millones de pacientes en el mundo con esclerosis múltiple. Se estima que ha habido un aumento en la última década. La población vive más, existe más esclerosis múltiple y a sus efectos secundarios, diagnóstico más temprano, tecnología más accesible, población de neurólogos en aumento y aumento de la enfermedad autoinmune sin interrogación, pero pareciera que eso es así. Así que la prevalencia e incidencia de la esclerosis múltiple en Latinoamérica definitivamente es menor que en otras partes del mundo. Pareciera que factores genéticos, ambientales, pueden explicar la prevalencia más baja, de 1 a 38 por 100.000 habitantes. Sin embargo, al igual que en otras regiones del mundo, un aumento de la frecuencia parece estar ocurriendo, por lo que comentábamos recientemente. Y aunque las diferencias epidemiológicas han sido reportadas de los pacientes con esclerosis múltiple, en Latinoamérica, su fenotipo, su distribución, sus características parecen ser similares a otras regiones del mundo. Obviamente necesitamos más estudios colaborativos para caracterizar un poco mejor la esclerosis múltiple en el mundo y sobre todo en Latinoamérica. Así que ya como en momentos finales quería hacer de su conocimiento de que bueno, en Centroamérica y quizás en el mundo sean necesidades insatisfechas en el manejo de la esclerosis múltiple, desde la investigación, publicaciones, su diagnóstico temprano, el manejo de las entidades reguladoras para el tratamiento y su disponibilidad y acceso a la verdad legislación protectora, pues en Centroamérica nace el Foro Centroamericano y del Caribe de Esclerosis Múltiple, que es más que nada un ente virtual presencial de discusión y comunicación para coordinar a todos los actores que participan en la prevención, diagnóstico y cuidado integral de los pacientes que sufren esclerosis múltiple, y ha sido esto liderizado por médicos neurólogos de la región centroamericana y del Caribe para el cuidado integral y sobre todo crear un espacio de discusión y de sesiones a los sistemas de salud basados en evidencia científica con objetivos que involucran los estudios epidemiológicos.
Así, en Panamá se fundó este foro en el primer curso latinoamericano de neuroepidemiología que hubo en Panamá, que la Sociedad Panamericana en Neuroepidemiología avaló, entre otras entidades. Y aquí estamos el doctor Carlos Esponia, el coordinador principal y general, con el doctor Melco, el doctor Rivera, el doctor Walter Roca, el doctor Giancarlo Longioni, la doctora Enders, OTAN, grandes epidemiólogos, que este es el grupo centroamericano que se introdujo. El segundo curso iba a ser en Uruguay, nos tocó plena pandemia, así que ha sido pospuesto, no sabemos todavía cuándo. Y este grupo de FOSEM pues ya empezó un estudio para caracterizar el espectro de la neuromielitis óptica con un solo protocolo, una sola metodología, a ver cómo está la neuromielitis óptica en nuestra región, que ustedes saben que era considerada una variante de esclerosis múltiple hasta hace 10 o 15 años que ya tiene su propia identidad. Y estamos a punto de empezar un mismo protocolo con todos los países centroamericanos y el Caribe para ver un poco la prevalencia y la incidencia de la esclerosis múltiple ya con protocolo estandarizado y unificado. Con esto, pues quiero agradecerle nuevamente a la Sociedad Panamericana de Neuroepidemiología, permitirme estar con ustedes hoy, con estos, creo yo, datos que refuerzan toda la actividad científica y académica de la región centroamericana. Que muchas gracias por haberme permitido estar aquí con ustedes. Muchas gracias, doctor Fernando. Gracias, sin duda un tema bastante interesante. También queremos recordarles a todos que primeramente vamos a ir con todos los temas de los expositores para posteriormente ir aclarando las preguntas que vayan naciendo. Entonces, por favor, las podemos ir escribiendo en el chat y cada pregunta que